El profesional como gestor de recursos. Existe un conflicto moral de lealtades contrapuestas. El médico se convierte en un guardián controlado y controlador del costo, que decide desde el comienzo quién entra, quién accede o no a ciertos tratamientos, qué tratamientos pueden ser efectivos y cómo controlar los costos para el asegurador, a quien también ahora el médico debe lealtad. Estas circunstancias colocan al médico en un conflicto moral en relación con su primordial lealtad con el paciente y la atención completa de sus necesidades. Hoy el reto es diseñar alternativas que posibiliten un nuevo contrato social con la profesión médica, contrato que permita generar un equilibrio adecuado entre los intereses de las organizaciones de aseguramiento, las entidades hospitalarias, la autonomía de los médicos, los derechos de los pacientes y el uso racional de los escasos recursos de atención con los que cuenta la sociedad. Utilizar y ordenar las pruebas y tratamiento adecuada y prudentemente. No olvidar que la medicina más económica sigue siendo una buena medicina. Asumir la obligación de proporcionar y ofrecer solo aquello que tiene una buena base científica y resulta efectivo. La gestión clínica. La fórmula práctica para conciliar todos estos nuevos roles y obligaciones morales se ha tratado de desarrollar a través de lo que se ha venido a llamar gestión clínica. La gestión clínica consiste en el uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnológicos y organizativos para el mejor cuidado de los enfermos. ¿Cuál es el objetivo último de la gestión clínica? Ofrecer a los pacientes los mejores resultados posibles en nuestra práctica clínica diaria, es decir, efectividad, acordes con la información científica disponible que haya demostrado su capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la enfermedad, es decir, eficacia, con los menores inconvenientes y costes para el paciente y para la sociedad en su conjunto, quiere decir eficiencia. Los requerimientos son el investigar y mejorar la eficacia y efectividad de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento del paciente para lograr la eficacia. Analizar y optimizar los procesos de atención a los enfermos para lograr la efectividad. Dotarse de las estructuras de la organización y del control de gestión adecuada. Eso en pro de la eficiencia. Es importante investigar y mejorar la eficacia y la efectividad de los procedimientos, mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el cuidado de los pacientes, generar guías de práctica clínica, uso e interpretación de fuentes documentales, lectura crítica y revisión sistemática de la bibliografía, análisis de decisión clínica, evaluación tecnológica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo. Analizar y optimizar los procesos de atención a los enfermos, mejorar los resultados de la práctica clínica a través de la gestión y mejora de los procesos, alternativa a la hospitalización convencional, análisis de utilización de recursos, integración de cuidados asistenciales, protocolos y procedimientos, gestión de riesgos clínicos, técnicas de mejora continua de la calidad, métodos de uso apropiado. Dotarse de la estructura de la organización y de control de gestión adecuada, optimizar costes, sistemas de control de gestión, medidas de la actividad y evaluación de la actividad y de los productos sanitarios, sistemas de análisis y de control de costes, presupuestos clínicos, análisis de desviaciones presupuestarias, evaluación tecnológica, innovaciones de la organización y de gestión. Llegar de esa forma, integrando todos estos elementos, a la excelencia profesional tal cual hoy se estima. Para los médicos hipocráticos,
Este ideal de perfección era la realización del fin o bien interno que da sentido a la actividad de la profesión médica, el cuidado de la salud de los pacientes. Para realizar este fin, los médicos hipocráticos necesitaban conocimientos, habilidades y actitudes. Sólo la combinación de las tres le ponía en el camino de la excelencia. Hoy, el profesional sanitario debe responder a las demandas de los ciudadanos que solicitan asistencia sanitaria, ofertando posibles soluciones parciales o totales basadas en evidencia científica si lo hubiera, o en todo caso no maleficientes si no la hubiera. Se optará por la opción que el paciente identifique como la mejor para sus intereses, bajo información transparente y modulación resultante del consejo del profesional y de la factibilidad circunstancial de la asignación de recursos. El límite máximo de la asignación de recursos es la futilidad y el mínimo es la garantía de viabilidad del proyecto vital del sujeto. Trabajar, por tanto, con la filosofía de ofrecer servicios de calidad. La calidad supone un proceso de mejora continua. Algunas variables que miden la calidad son la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la corrección científico-técnica. La eficacia es el impacto potencial de un programa o intervención sanitaria en condiciones ideales, capacidad de una intervención de producir efectos beneficiosos medidos en condiciones ideales de observación. El ejemplo típico es el ensayo clínico. Problema ético de la eficacia. Se desconoce la eficacia de muchos procedimientos. Es necesario seguir realizando ensayos clínicos. La efectividad. Concepto. Relación entre el impacto actual de un servicio o programa en un sistema operativo y su impacto potencial en una situación ideal. Capacidad de una intervención de producir efectos beneficiosos en las condiciones habituales de uso. Problema ético. Se desconoce mucho acerca de cuál es la efectividad en la mayoría de las actuaciones diarias. Eficiencia. Concepto. Relación entre el impacto actual de un servicio o programa de salud y su coste de producción. Criterio de racionalidad económica que tiene que ver con la optimización del beneficio en relación al coste. Podemos distinguir entre la eficiencia en la producción o de resultados y la eficiencia distributiva en la asignación de recursos. El valor moral de la eficiencia es la exigencia de justicia cuando los recursos son limitados, obligación de no discriminar a unos por malgastar con otros. Desde una visión utilitarista sería la búsqueda del beneficio de la mayoría, pero no de todos. Para el utilitarista la eficiencia es el criterio correcto de justicia, aunque lo eficiente no redunda en beneficio de todos, sino solo de la mayoría. Ese ahorro permite inversiones mayores en otras áreas en que la eficiencia del gasto sea mayor, que repercutan en beneficio de todos. El problema ético de la eficiencia está en aplicar el criterio de eficiencia. Lleva a interrumpir la inversión cuando el rendimiento produce poco beneficio. La calidad científico-técnica, evidencia científica. Toda decisión médica debe tener el mayor grado de certidumbre posible y ésta será tanto más ética cuanto más se aproxime al conocimiento científico del momento. La medicina basada en la evidencia une a la experiencia clínica individual las mejores evidencias de la investigación sobre un problema. Se buscan las prácticas más eficaces y también las más efectivas. Una decisión tendrá más valor cuando se halle más contrastada en comparación con la simple experiencia u opinión personal. ¿Qué ocurre ante una posición de hipótesis honesta de incertidumbre sobre un procedimiento? Pues que procede la investigación como exigencia ética, tanto la investigación clínica como la evaluación tecnológica. Medicina clínica y eficiencia. ¿Existe incapacidad en el profesional sanitario para pasar de la efectividad clínica a la eficiencia social? ¿Y si con las medidas de maximización de la eficiencia social se limita el beneficio para el paciente particular?
Los intereses de los pacientes podrían verse perjudicados si el médico tuviera en cuenta aspectos económicos, ya que a veces las intervenciones más eficientes no son las más eficaces. Los intereses de los pacientes podrían verse perjudicados si el médico tuviera en cuenta aspectos económicos, ya que a veces las intervenciones más eficientes no son las más eficaces. Esto representa un conflicto entre el interés del médico y el del gestor. La prioridad del médico sería la máxima eficacia en el paciente concreto que está tratando según una ética individual basada en el principio de la beneficencia. La prioridad del gestor podría ser la máxima salud para el conjunto de la población a partir de los recursos disponibles según una ética colectiva basada en el principio de justicia. ¿Podría ser necesario sacrificar parte de los recursos dedicados a un paciente concreto si ello beneficiase al conjunto de los pacientes? Nos resulta fácil que el médico asuma este tipo de planteamientos porque piensa que las consideraciones económicas pueden mermar su libertad clínica. El médico puede creer que los costes son un tema relevante en el área de la gestión sanitaria, pero no en la asistencia. De hecho, se tienen en cuenta los costes de oportunidad en las decisiones clínicas. Decisiones sobre ocupar la última cama en la UCI, cuando no se solicita una resonancia magnética a toda paciente con cefalea, cuando decide cuánto tiempo dedicará a cada paciente o si lo dedicará a formarse o a atender a los familiares. El conflicto ético se da entre el principio de beneficencia y el de justicia. Hay un dilema, elegir la opción más eficaz pero menos eficiente o la más eficiente pero menos eficaz. ¿Cómo es posible que el objetivo del médico, mejorar la salud de sus pacientes, no coincida con el objetivo del sistema sanitario, mejorar la salud de la población? Una toma de decisiones basada exclusivamente en la eficacia provoca la ineficiencia en la asignación de recursos sanitarios. Para realizar el objetivo es necesario asegurar que las intervenciones son beneficiosas para los pacientes, cerciorarse de que se usan las opciones que funcionan mejor en la práctica clínica y se emplean de forma adecuada en los pacientes adecuados, comprobar que el uso de un recurso compensa económicamente en base al conocimiento de coste-efectividad que debe incluirse en las guías clínicas donde se encontrarán explícitas las relaciones entre beneficios y costes, matizando en qué subgrupo de pacientes es más eficiente una opción que otra. Muchas gracias por su atención.